en un pueblo llamado Redención, donde la misericordia era una palabra olvidada, un hombre se ganaba la vida con el silencio y la tristeza. Elias Thorne, el enterrador del pueblo, era un fantasma entre los vivos, con un corazón tan frío y cerrado como los ataúdes que construía. Era una joven irlandesa desesperada, acosada por el hambre y la sospecha, con un conocimiento secreto enterrado en lo más profundo de su alma. Para los temerosos habitantes del pueblo, era una maldición, una bruja que debía ser expulsada. Cuando un cruel agente de la ley decide convertirla en su próxima víctima, el único hombre que solo habla con los muertos decide intervenir. Le ofrece refugio en el único lugar al que nadie se atreve a entrar, su morgue. Pero a medida que el miedo del pueblo se transforma en furia violenta, y una turba se reúne con antorchas en su puerta, ambos descubrirán la verdad. ¿Será el secreto que él aguarda su condenación o su salvación? El pueblo de Redención, Montana, era un lugar que hacía tiempo había olvidado el significado de su nombre. Se aferraba a las llanuras áridas como una costra, un conjunto de calles polvorientas y edificios de fachada falsa, blanqueados por un sol implacable. La esperanza era moneda extranjera allí, y la amabilidad un idioma que pocos se molestaban en hablar. En las afueras de este asentamiento olvidado, en el cementerio del pueblo, Elias Thorne terminaba su trabajo. El roce de su pala contra la roca era el único sonido que desafiaba el gemido sordo del viento. Era un hombre alto y demacrado, de unos 40 y pocos años, vestido con un abrigo negro del que se había quitado el polvo, un marcado contraste con la arenilla que cubría a todos los demás habitantes del pueblo. Se movía con una dignidad serena y sombría que los lugareños confundían con frialdad. Mientras palmeaba el último montículo de tierra sobre la tumba de un niño con fiebre, sintió sus miradas fijas en él desde la distancia. Los susurros, el miedo. Era el enterrador del pueblo, un hombre que se aprovechaba de su dolor, y por eso lo mantenían tan aislado como a los silenciosos habitantes de su cementerio. No le importaba. Prefería la compañía de los muertos, eran más silenciosos y no le exigían nada. Alzando la mirada, escudriñó la irregular línea de las montañas con una expresión tan inmutable como los mismos picos de piedra. Unas calles más allá, en el estrecho callejón entre el comercio y el bar, Maevo con él se había empequeñecido contra el frío ladrillo. Era un fantasma que rondaba los confines del pueblo, un destello de vida que el mundo se esforzaba por extinguir. Su pelo rojo intenso era un revoltijo enmaranado, y sus ojos verdes, normalmente brillantes como el musgo después de la lluvia, estaban apagados por el hambre. 3 días desde la última vez que había comido algo más que nieve derretida. El aroma a carne asada y cerveza rancia emanaba del bar, una burla cruel que le hizo un nudo en el estómago. Se ajustó el fino chal, temblando no solo de frío sino del cansancio profundo de estar completamente sola. Los susurros la seguían a todas partes. La irlandesa, la vagabunda, la ladrona. Era una paria, una extranjera, un chivo expiatorio conveniente para cada mal humor y baratija perdida en Redención. El portazo la hizo estremecer. El agente Silas Croft salió del almacén con el pecho inflado por la vanidad de quien ejerce un poder insignificante como un garrote. Era corpulento, con el rostro siempre enrojecido, los ojos pequeños y mezquinos. La vio al instante, con una sonrisa de suficiencia curvando sus labios. «Mira lo que trajo el viento», dijo arrastrando las palabras, con la voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran los hombres que merodeaban por el porche del bar. Seguimos acechando en las sombras. Maeve se pegó más a la pared y bajó la mirada al barro helado a sus pies. Croft se acercó pavoneándose, sacando una hogaza de pan a medio comer de debajo del brazo. «El señor Gable dice que le falta una hogaza. Qué curioso encontrarte aquí justo después». Dio un mordisco masticando con la boca abierta. «No sabrás nada de eso, ¿verdad, chica?» «No me leve nada», susurró ella, con la voz áspera por la falta de uso, y el deje gélico de su acento espesaba las palabras. «¿En serio?» Croft arrojó los restos del pan al suelo a sus pies. «Una ladrona mentirosa. Eso es todo lo que eres». La agarró del delgado brazo, clavándose los dedos como garras. «Estoy harta de que tu inmundicia inunde mi pueblo. Tienes 2 opciones, la celda o la calle. Si como si, estás acabada aquí». Maeve levantó la cabeza de golpe, con un destello de desafío en sus ojos exhaustos. Abrió la boca para hablar,
para luchar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No tenía a nadie que la defendiera, ni moneda para comprar su libertad. Estaba atrapada. Los hombres del porche observaban, algunos con sonrisas de suficiencia, otros simplemente indiferentes. Este era solo otro martes de redención. Esto era justicia. Desde la puerta del cementerio, Elias Thorne presenció la escena. Era la clase de crueldad mezquina que había visto 1000 veces en Redención, un espectáculo de poder donde los fuertes se alimentaban de los débiles para sentirse más grandes que sus propias vidas vacías. Su primer instinto, agudizado por años de aislamiento deliberado, fue dar la espalda. No era asunto suyo, el pueblo y sus brutalidades casuales eran una enfermedad de la que se había puesto en cuarentena hacía mucho tiempo. Pero mientras observaba al agente Croft apretar el brazo de Maeve, un recuerdo, agudo e inoportuno, atravesó el velo de su distanciamiento. No vio la polvorienta calle de Redención, sino la caótica y pestilente tienda de la enfermería durante la epidemia de cólera años atrás. Vio a su esposa, Sara, con el rostro pálido de miedo, y a su hijo, Samuel, jadeando. Recordó la impotencia, cómo los fuertes y los presas del pánico apartaban a los débiles para recibir atención médica, una manta limpia, un sorbo de agua ya contaminada. Recordó la injusticia, cómo el caos había despojado a todos de su dignidad, dejando solo el miedo animal. Esta chica, esta Maeve, tenía la misma mirada que había visto en los rostros de aquella tienda. La mirada de alguien acorralado por un mundo despiadado, y Croft, con su petulante superioridad, era simplemente una plaga diferente. La mano de Elias se aferró a su costado. No había logrado proteger a su familia del caos entonces. Había construido esta vida tranquila y sombría como penitencia, una forma de ofrecer a los muertos la paz que los vivos le habían negado. Había jurado no volver a interferir en los asuntos confusos del pueblo. Pero ¿de qué valía su paz si se quedaba de brazos cruzados viendo cómo se desarrollaba la misma injusticia ante sus propios ojos? El pensamiento se asentó no con un golpe, sino con una certeza silenciosa y pesada. No podía darse la vuelta, no esta vez. Sus botas no hicieron ruido en la espesa capa de polvo al acercarse. Su figura alta y morena se abrió paso entre la pequeña multitud de curiosos como la proa de un barco en aguas turbias. Los hombres en el porche del salón guardaron silencio. Sus sonrisas burlonas se desvanecieron. La presencia de Elias Thorne inspiraba un respeto único, el que nace del miedo y lo desconocido. Se detuvo a pocos metros de la gente, con el rostro ensombrecido por el ala de su sombrero, su mirada indescifrable. Croft, sintiendo el cambio en la atmósfera, se giró. «Esto es un asunto oficial del pueblo, Thorne. Sigue caminando». Elias lo ignoró. Sus ojos se encontraron con los de Maeve por un breve y sorprendente instante. Vio el destello de lucha en su interior, enterrado bajo capas de agotamiento y miedo. Vio un alma que aún no se había extinguido por completo. Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo negro. Los espectadores se inclinaron, esperando un arma. En cambio, sacó un pequeño monedero de cuero, con movimientos pausados. Lo abrió y depositó varias monedas sobre la tapa del barril de pepinillos del comerciante. La plata tintineó fuerte y clara en el repentino silencio, más que suficiente para pagar una docena de hogazas de pan. Las monedas eran una declaración, una reprimenda silenciosa, más potente que cualquier grito. El rostro del agente Croft se sonrojó profundamente. Estaba siendo socavado, su autoridad desestimada con un punado de plata. ¿Qué crees que estás haciendo?, grunó. Elias finalmente habló con la voz baja y uniforme, un estruendo que parecía provenir de la tierra misma. «Estoy saldando la deuda». Miró más a la del agente con la mirada fija en Maeve. «Tengo trabajo para ti», dijo con las palabras como una simple constatación de un hecho, no una oferta para debatir. Extendió una mano, no hacia ella, sino como un gesto para que la siguiera. «Cocinaras y limpiaras en mi salón». La multitud murmuró. El enterrador, que nunca hablaba con nadie, estaba recogiendo al vagabundo irlandés. Croft se quedó allí de pie, con su autoridad destrozada, su presa desaparecida. Soltó el brazo de Maeve como si lo hubiera quemado de repente. «Te arrepentirás de esto, Thorne», espetó. «Traer este tipo de problemas a tu casa». Elias no lo honró con una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la morgue al final de la calle. Tras un segundo de paralizada vacilación, Maeve lo siguió,
agarrando el fino chal sobre sus hombros, sus pies descalzos pisando suavemente el polvo detrás del hombre alto y silencioso de negro. La caminata fue larga y silenciosa. Maeve mantuvo la mirada fija en la ancha espalda de Elías. Cada instinto le gritaba que corriera. Los hombres que ofrecían ayuda siempre querían algo a cambio, algo más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Sin embargo, este hombre era diferente. No la había tocado, no le había sonreído con ese encanto refinado que ella conocía tan bien. Simplemente había actuado. Al pasar junto al bar, sintió las miradas del pueblo clavadas en su espalda, ardiendo de sospecha y desprecio. Pero por primera vez sintió un escudo entre ella y su juicio, la figura silenciosa e imponente del enterrador del pueblo. El depósito de cadáveres se alzaba apartado de los demás edificios, pulcro y solemne, con un solo pino custodiando la entrada. El letrero sobre la puerta decía simplemente, Eathorne Funerario. Cuando Elías abrió la puerta, una ola de aire fresco y limpio los recibió. El interior no olía a muerte, sino a madera de cedro, cera de abejas y algo ligeramente medicinal. Era un mundo aparte del polvo y el sudor del pueblo. Todo estaba en su lugar, una hilera de sillas de madera pulida, una sala tranquila, un libro de contabilidad abierto sobre un escritorio alto. Era una casa de profundo y ordenado silencio. «El trabajo está aquí», dijo señalando las habitaciones principales. «Tu habitación está al fondo». La condujo a través de una puerta que comunicaba con una pequeña habitación de invitados. No contenía nada más que una cama estrecha con una colcha limpia y doblada, un pequeño lavabo con jarra y palangana, y una sola ventana que daba a las llanuras vacías. Pero para Maeve era un palacio. La habitación estaba limpia, el aire estaba quieto, y en el interior de la puerta había un sencillo pestillo de hierro, una cerradura. Pasó una mano sobre la colcha. La tela era suave bajo sus dedos callosos. Las lágrimas le picaron en los ojos, ardientes y repentinas. Seguridad. No se había dado cuenta de cuánto había olvidado esa sensación. Elías ya se había dado la vuelta para irse, concediéndole la privacidad que tanto ansiaba. «Hay guiso en la estufa», dijo a la puerta cerrada tras él. Más tarde esa noche, después de devorar el guiso, la primera comida completa y caliente que había tenido en una semana, encontró un cubo y trapos que le habían dejado. Se puso a trabajar de inmediato, fregando el suelo de la sala hasta que la madera brilló a la luz de la lámpara. Trabajó con una energía feroz y desesperada, necesitando demostrar que valía las monedas que él había gastado, el riesgo que había corrido. Cuando Elías entró a la mañana siguiente, encontró la sala inmaculada, y en la estufa, una cafetera ya se estaba preparando. Se detuvo, contemplando la escena. Ella estaba de pie junto a la ventana, ya despierta, contemplando el sol naciente. Ella no lo miró, pero él sabía que ella era consciente de su presencia. Caminó hacia la estufa, se sirvió una taza de café y luego otra, colocándola sobre la pequeña mesa de la cocina. Luego fue a la despensa y sacó un saco de avena. Preparó 2 tazones de avena, colocando uno en el espacio vacío frente al suyo. Se sentó y comenzó a comer. Después de un largo momento, Maeve se apartó de la ventana. Luego caminó lentamente hacia la mesa y se sentó. Tomó el tazón, con las manos ligeramente temblorosas, y comenzó a comer el desayuno que su silencioso benefactor le había preparado. No intercambiaron palabras, pero en el tranquilo ritual de una comida compartida, un frágil acuerdo tácito comenzó a formarse. Los días en la morgue se asentaron en un ritmo tan tranquilo y constante como el tic-tac de un reloj en una habitación vacía. Sus vidas se convirtieron en una danza silenciosa de espacio compartido y tareas separadas. Elías pasaba las horas en el taller de la parte trasera, con el aroma fresco de las virutas de pino impregnando el aire mientras cerraba, lijaba y uña madera con la reverencia de un artesano. Los sonidos de su trabajo, el suave roce de un cepillo de mano, el suave golpeteo de un mazo, se convirtieron en la banda sonora de los días de Maeve. Ella, a su vez, trajo un nuevo nivel de orden al salón principal. Fregaba pisos, pulía la madera oscura de los bancos de observación hasta que conservaban un brillo tenue y lavaba las ventanas hasta que el intenso sol de montaña entraba a raudales, limpio e impavido. Rara vez hablaban. Las palabras parecían objetos torpes y pesados en la quietud que habían cultivado, en cambio se comunicaban en un lenguaje de gestos y acciones.
Una tarde, Elías notó que las suelas de sus zapatos estaban desgastadas, delgadas como el papel. Vio cómo se apoyaba en el pie izquierdo al caminar sobre el frío suelo de piedra del baño. A la mañana siguiente, un par de botas de cuero resistente estaban junto a su puerta. Eran de segunda mano, pero habían sido meticulosamente cuidadas. El cuero engrasado, los cordones nuevos. No había ninguna nota. No hacía falta ninguna. Maeve contempló las botas durante un minuto entero con el corazón hecho un nudo de orgullo y gratitud. No podía aceptar caridad, pero esto le parecía algo más. Era un gesto de observación silenciosa de Carino. Esa noche, cuando Elías se sentó en su escritorio para trabajar en su libro de cuentas, descubrió que el lápiz que estaba a su lado había sido afilado con una punta perfecta. Lo cogió, sintiendo los ángulos limpios y precisos de la madera cortada bajo su pulgar. Supo, sin lugar a dudas, que era su respuesta. Un intercambio de habilidades, un agradecimiento silencioso. Una semana después, un pequeño toque de color apareció en la solemne sala. En el alféizar de una ventana que captaba la luz de la mañana, una solitaria y tenaz flor silvestre, un ester morado que había encontrado creciendo junto a la cerca del cementerio, se alzaba en un pequeño vaso de agua. Era una pequeña rebelión, la insistencia de la vida en una casa dedicada a su fin. Elías la vio al entrar del taller, se detuvo, su mirada se suavizó por un instante, no la apartó, la dejó reposar, un silencioso reconocimiento del cambio que él la había traído a su mundo silencioso. Una noche el viento aulló con una particular soledad, un sonido que le rasgaba el alma. Elías no podía dormir. Los fantasmas de su pasado lo inquietaban y se retiró a su taller, necesitando la sensación sólida de la madera en sus manos para anclarse. Estaba lijando la tapa de un pequeño ataúd, con movimientos lentos y metódicos cuando lo oyó por primera vez. El sonido era débil. Provenía de su habitación en la parte trasera de la casa. Era una melodía, una voz humana, increíblemente suave y llena de una tristeza tan profunda que parecía filtrarse hasta las mismas maderas de la casa. Era una canción de cuna, cantada en la antigua lengua gaélica. Las notas subían y bajaban como una suave marea de dolor. Una canción no destinada a un público, sino una oración privada tarareada en la oscuridad. Elías se quedó paralizado, con la mano quieta sobre la madera. Nunca la había oído emitir un sonido más allá de unas pocas palabras susurradas y entrecortadas. Pero esto era la voz de su alma. Era hermosa y desgarradora el sonido de cada pérdida que había sufrido, entretejido en un único y frágil hilo musical. Cerró los ojos, y la melodía envolvió su propio corazón, encontrando las grietas donde yacía enterrado su propio dolor. En ese momento, ella ya no era la vagabunda irlandesa, la ladrona acusada, ni siquiera su silenciosa ama de llaves. Era una mujer que conocía el dolor tan íntimamente como él. No se movió, no emitió ningún sonido que le indicara que la escuchaba. Simplemente permaneció de pie entre las sombras, presenciando su soledad y se sintió un poco menos solo en la suya. La tarde siguiente, la vio desde la ventana de su taller. Estaba de pie en la pequeña parcela familiar amurallada, detrás del depósito de cadáveres, donde yacían dos tumbas una junto a la otra. Una era la de su esposa. La otra, pequeña y desgarradoramente baja, pertenecía a su hijo. Maeve no tocaba las tumbas, simplemente permanecía de pie frente a la más pequeña, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada contra el viento. Sus pies se movieron antes de que su mente lo decidiera. Caminó hacia ella. Sus botas crujieron suavemente sobre la hierba seca. Ella levantó la vista al acercarse, con los ojos abiertos de par en par, alarmada, como si la hubiera sorprendido invadiendo suelo sagrado. Se detuvo junto a ella. Su mirada se posó en la sencilla lápida de madera. Durante un largo rato, no dijo nada. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. Entonces rompió un silencio que había guardado durante años. «Se llamaba Samuel», dijo Elías con voz ronca, poco acostumbrado a cargar con tanta carga. Tenía 6 años. Le encantaba el olor a pino después de la lluvia. Era lo más que había compartido de su pasado con nadie. Una ofrenda. Un pedazo de su corazón destrozado al descubierto. Maeve miró su rostro desde la tumba. Vio las profundas líneas de dolor, la sombra permanente de la perdida.
No ofreció ni trivialidades ni disculpas vacías. Ella simplemente asintió, un gesto de profunda y silenciosa comprensión. En la quietud del cementerio, rodeadas de muertos, dos personas solitarias finalmente habían comenzado a compartir el lenguaje de los vivos. Esa noche, el aire en la morgue era diferente. La silenciosa confesión de Elías ante la tumba de su hijo había creado un espacio entre ellos, un silencio que ya no estaba lleno de cautela, sino del frágil peso de un dolor compartido. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, la lámpara proyectaba un círculo cálido y dorado que empujaba las sombras hacia los rincones de la habitación. Las tazas de té medio vacías que los separaban se habían enfriado hacía tiempo. Fue Maeve quien habló primero, su voz apenas un susurro, como si temiera perturbar la paz recién encontrada. La canción, la que oíste. Bajó la mirada hacia sus manos, que retorcían un hilo suelto en su delantal. Era de mi madre. Elías no insistió ni siquiera asintió, simplemente esperó regalándole su ininterrumpida quietud. La canto en el barco. Continuó Maeve, con su inglés mal hablado pintando una imagen más vívida que la que podrían lograr las palabras perfectas. El barco del hambre lo llamaban. Éramos tantos, hacinados en la oscuridad como ganado. Luego la enfermedad. Me llevó primero. Su respiración se entrecortó, un sonido pequeño y agudo. Luego vino por ella. Estaba débil, pero siguió cantándome esa canción. Para alejar el miedo, dijo. La canto hasta que se le fue la voz, y luego también se fue. Finalmente levantó la vista. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. Soy la única que queda para cargarla. Cuando la canto, la siento cerca. Me siento, no tan sola. Elías sintió que la historia se asentaba en el espacio donde vivía su propia pérdida. Lo comprendió. Comprendió la necesidad de mantener viva una parte de los muertos, de cuidar un recuerdo como un fuego que arde lentamente. Extendió la mano por encima de la mesa y acercó su taza, que aún estaba medio llena, hacia ella. Fue un gesto simple, pero lo era todo. Decía, veo tu dolor, te ayudaré a cargarlo. Maeve miró la copa ofrecida, luego su rostro, y una lágrima solitaria se le escapó, trazando un camino limpio a través de la mugre de su mejilla. Pero mientras una frágil confianza florecía en la quietud de la morgue, un veneno se arraigaba en el corazón de redención. En los confines del bar, llenos de humo y empapados de whisky, el agente Croft dirigía la audiencia. Apoyado en la barra, con una jarra de cerveza en la mano, su público era una colección cautiva de peones de rancho aburridos y viejos amargados. «No es natural, te lo aseguro», dijo Croft, con un tono de autoridad forzada en la voz. «Una chica así, viviendo con la funeraria, en una casa de los muertos». Dio un largo trago de cerveza. «Dicen que no habla, y si no puede, y si es una especie de demonio, de esos que se alimentan de la tristeza». Una risa nerviosa recorrió a los hombres. «No seas tonto, Croft», dijo uno de ellos. «Solo es una mendiga medio muerta de hambre». «¿De verdad?», replicó Croft con un brillo en los ojos. «La he visto junto al osario al anochecer, caminando entre las tumbas. Y Thorne ha estado diferente desde que llegó, más reservado que nunca, oculta algo, ambos lo hacen». Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirador. «Las cosas del viejo país no son como nuestras costumbres, traen maldiciones, mala suerte. Recuerda lo que te digo, no traerá nada bueno tenerla aquí». La semilla del miedo, una vez plantada, creció rápidamente en la tierra árida de la mente colectiva de redención. El cambio fue sutil al principio, luego brusco. Cuando Elías fue a la tienda a por provisiones, la señora Gable, la esposa del propietario, le arrebató a su hijo pequeño al pasar, con el rostro demacrado por la preocupación. El viejo cicuta, que una vez le había saludado con la cabeza a Elías desde su porche, giró la cabeza y escupió al suelo al verlo. La hostilidad llegó a su punto álgido una noche con el estruendo agudo y violento de cristales rotos. Una piedra, envuelta en un trozo de tela, había sido lanzada contra la ventana del salón. Elías entró corriendo y encontró a Maeve paralizada, mirando los fragmentos que brillaban en el suelo, con el rostro pálido como una mortaja. Desenvolvió la tela de la piedra. Garabateadas con carbón, había dos palabras: sal. No dijo nada.
Apretó la mandíbula, un músculo rozando el hueso, recogió los cristales con una escoba y un recogedor con movimientos precisos, pero Maeve vio la furia fría en sus ojos, un fuego controlado que era más aterrador que cualquier grito. Su santuario había sido violado. El pueblo ya no solo observaba, se estaba tirando. El golpe final llegó unos días después. La esposa de un ranchero, cuyo esposo había muerto al caerse de su caballo, envió a su hijo a la morgue. El niño, apenas un adolescente, se quedó nervioso en la puerta, negándose a acercarse. «Mamá, dice que no puede dejar a papá ahí dentro», balbuceó el niño, con la mirada fija en la casa como si estuviera embrujada. «No con él adentro. Dice que debes encontrarte con ella en las afueras del pueblo con el ataúd. Te pagará allí». Elias estaba de pie en su propio porche, con la mirada fija. Lo llamaban como a un sirviente, sin poder cumplir con sus deberes en su propio establecimiento debido al miedo que rodeaba a la mujer a la que había elegido proteger. Ahora era un verdadero paria, ¿verdad? Junto a ella, asintió lentamente con la cabeza. Entonces supo que ya no se trataba solo de albergar a un alma perdida. Era una lucha, y la primera batalla estaba a punto de comenzar. The knock on the mortuary door was not the hesitant tap of a grieving family member, but a hard, authoritative rap that echoed through the silent house. It came just after dusk, as Elias was lighting the parlor lamps. He and Maeve exchanged a look. They both knew who it was. The town had finally come to deliver its verdict. Elias opened the door to find not just Constable Croft, but a small delegation of the town's self-appointed guardians. Mr. Gable from the Mercantile stood beside Croft, his face a mixture of civic duty and unease. Behind them were two other ranchers, their expressions grim. They were not here for a debate. They were here to issue a decree. "Thorne," Croft began without preamble, foregoing any pretense of civility, "we've come to talk about your situation." His eyes flicked past Elias to where Maeve stood in the shadows of the hallway, a silent sentinel. "There is no situation," Elias replied, his voice flat. He did not move from the doorway, his tall frame a formidable barrier. "The hell there isn't," Mr. Gable spoke up, his voice strained. "Folks are scared, Elias. My wife won't let our boy play outside after sundown. People are saying this girl," he gestured vaguely toward Maeve, "has brought a darkness to this town. It ain't right." "What isn't right," Elias countered, his voice dangerously low, "is a town that preys on a woman with nothing for no reason other than their own fear." "She is a vagrant and a foreigner," Croft snapped. "She has no place here. For the good of the community, for the sake of decency, you need to send her away. Tonight." He leaned forward, his voice dropping to a threat. "If you don't, you can consider your services no longer required in redemption. No one will bring their dead to a house tainted by the likes of her. We'll see you ruined." It was the final ultimatum. His livelihood, the very purpose he had built from the ashes of his life in exchange for casting her out. Elias felt Maeve's presence behind him, still and silent. He could feel her fear, but also her unbending strength. She would not ask him to do this. She would likely leave on her own before she saw him ruined. But the choice was his. He looked each of the men in the eye, his gaze lingering on Croft's with cold contempt. He thought of the town's whispers, the rock through his window, the fear in the eyes of a young boy whose mother would rather desecrate the memory of her husband than bring him to Elias's parlor. He had tried to live apart from their judgment, but it had followed him, had seeped under his door and poisoned his quiet world. Now, it was demanding he sacrifice another soul to appease it. And in that moment he felt not fear, but a profound and liberating clarity. He stepped back and slowly, deliberately closed the heavy oak door in their faces. The sharp click of the latch echoed through the parlor. He had made his choice. He had chosen her. The town's retaliation was swift and absolute. A few days later, news swept through Redemption like a grass fire. Mr. Gable's young son, Thomas, had been struck by a violent illness. A fever raged, and a terrible barking cough seized his small body, making each breath a desperate struggle for air. The town doctor was miles away, not due back for a week. Panic set in. Croft saw his opportunity. He stood on the steps of the saloon, his voice booming across the dusty street. "It's the witch," he roared, pointing a trembling finger toward the mortuary. "She's brought her curse upon our children. I warned you, we must cast her out before she kills us all."
Fear, fanned by superstition, erupted into a frenzy. Men poured out of the saloon, their faces twisted with rage and panic. Others joined from their homes, grabbing pitchforks, rifles, and anything that could be used as a weapon. A mob was born. Inside the mortuary, Elias and Maeve heard the rising roar. Elias went to the front window and peered through the curtains. What he saw made his blood run cold. A crowd of 30, maybe 40 men, their faces illuminated by the flickering, menacing light of torches, was marching down the street toward them. "They're coming," he said, his voice grim. Maeve rushed to his side, her face draining of all color as she saw the mob. The raw, unthinking violence in their eyes was a look she had seen before. It was the look that had driven her from her homeland, the look that had haunted her steps across an entire ocean. Without a word, Elias strode to a tall, locked cabinet in the corner of his workshop. He opened it and took out a heavy, double-barreled shotgun, its metal gleaming dully in the lamplight. He checked the chambers, his movements practiced and calm. The sound of the mob grew louder, angry shouts, the crunch of dozens of boots on the frozen ground. Torchlight danced wildly across the parlor walls, casting their shadows long and distorted. Elias moved to the front door and slid the heavy iron bolt into place. He turned to Maeve, the shotgun held loosely in his hands. Her eyes were wide, but not with the panicked terror he expected. There was fear, yes, but beneath it was a familiar, steely resolve. "Elias," she whispered, her voice tight. "Stay in the back," he commanded, his own voice low and steady, a rock against the rising tide of chaos. The first heavy thud struck the door, making the wood shudder. "Thorn, send out the witch!" a voice screamed. Another crash, and the wood splintered. Elias raised the shotgun, his knuckles white. He knew he could not hold them off for long. He and Maeve were trapped. Their quiet, fragile world was about to be burned to the ground. La pesada puerta de roble crujió sobre sus goznes, amenazando con ceder ante el implacable asalto. Las astillas volaron hacia el salón. Afuera, el rugido de la multitud era una sola voz monstruosa, alimentada por el miedo y la ignorancia. Elias se mantuvo firme, con la escopeta apoyada en el hueco del brazo, su rostro una máscara de fría resolución. Calculaba no sus posibilidades de supervivencia, sino cuántos podría llevarse consigo antes de que la atravesaran. Pero entre el violento coro de gritos y madera astillada, Maeve oyó otro sonido. Era débil, casi perdido en el caos, pero agudo y claro. Una tos infantil, pero no el sonido húmedo y ronco de un resfriado común. Era un sonido seco, agudo y ladrador como el grito de una foca. Era un sonido que se abría paso a través de una garganta desesperada y cerrada. Un recuerdo, nítido como un cristal atravesó su miedo. Volvía a ser una niña pequeña en una cabana húmeda del condado de Cork. Su hermano menor, Finn, estaba en su cuna con el rostro azul a la luz de las velas, emitiendo el mismo sonido terrible y estrangulado. El médico del pueblo había negado con la cabeza, murmurando sobre una causa perdida. Pero su abuela, con el rostro sombrío, se había negado a rendirse. Había enviado a Maeve corriendo al bosque a buscar gordolobo y tomilo, y había pasado la noche obligando al niño a respirar sus vapores. «Es el aire estrangulador», lo había llamado su abuela. «Debes combatirlo con el aliento de la tierra». El niño, jadeó Maeve, agarrando el brazo de Elias, con los ojos abiertos de par en par con una repentina y feroz urgencia. «El niño Gable, conozco esta enfermedad». Elias la miró, apartando la vista de la puerta. «¿Qué dices?» «No es una maldición», dijo ella, con las palabras atropelladas, con el acento cargado de prisa. «Está en su garganta. El aire no puede pasar. En mi casa tenemos una manera. Hierbas, vapor. Puedo ayudarlo. Sé que puedo». La miró fijamente, no viendo a una chica aterrorizada, sino a una mujer con una certeza tan poderosa que le ardía en los ojos. En un mundo que solo le había ofrecido dudas, su convicción era el único punto de apoyo sólido. Tenía que confiar en ella. Era la única decisión que importaba. Asintió una vez un movimiento brusco y decidido. «¿Qué necesitas?» «Verbasco de mi jardín y una tetera, una manta». «Vete», dijo en voz baja una orden. Le entregó su propio plumero oscuro y grueso que colgaba de un gancho junto a la puerta. «Ponte esto. No te quedes en los calejones. La casa de los Gables es la blanca con las contraventanas azules, 2 calles más ala».
Mientras ella se envolvía en el abrigo, cuya gruesa lana aún conservaba su aroma a cedro y su silenciosa fuerza, él se volvió hacia la puerta. La madera empezaba a agrietarse cerca del cerrojo. No había tiempo. Respiró hondo y deslizó el cerrojo de hierro. Tiró de la puerta hacia adentro y salió al porche al corazón de la tormenta. La multitud guardó silencio, aturdida por su repentina aparición. Él se quedó al solo, con la escopeta sujetando débilmente a su costado, sin apuntar pero presente. Su rostro estaba sereno, sus ojos los recorrieron con una mirada de profunda y escalofriante decepción. La luz de la antorcha titiló sobre sus rasgos estoicos, dándole el aspecto de un ángel vengador invocado de la tumba. «No tocarás esta casa», dijo en voz baja, pero dominando el silencio atónito con absoluta autoridad. «Vete a casa». Esta era la distracción que Maeve necesitaba. Mientras la atención de la multitud se centraba en la silenciosa e imponente figura del enterrador, se escabulló por la puerta trasera y desapareció entre las sombras. Echó a correr, sus botas prestadas silenciosas sobre el suelo helado. Voló por los callejones de redención, un espectro oscuro en una misión desesperada. Al llegar a la casa de los Gable, no se molestó en llamar. Irrumpió en la puerta para encontrarse con una escena de pura desesperación. El pequeño Thomas yacía en un sofá, convulsionando con cada intento fallido de respirar. Su madre, Mary Gable, estaba de rodillas junto a él, sollozando desconsoladamente. El señor Gable seguía con la multitud, dispuesto a ver arder a una bruja mientras su propio hijo moría. «Déjame ayudarte», dijo Maeve, con la voz penetrando el dolor de la mujer. Mary Gable levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados por el terror. «Tután», gritó. «Fuera, tú lo hiciste». «No», dijo Maeve, dejándose caer de rodillas junto al niño. Puso una mano sobre su pecho agitado. «Puedo salvarlo. Por favor, debes confiar en mí». Miró a la madre a los ojos, su propia mirada feroz con una verdad innegable. «No hay ninguna maldición. Solo existe el hijo de una madre que no puede respirar. Déjame ayudarte». Quizás fue la desesperación, o quizás la innegable sinceridad en el rostro de Maeve, pero la lucha de Mary Gable se derrumbó. Asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Maeve trabajó con la velocidad y precisión de la memoria de su abuela. Hirvió agua, machacó las fragantes hojas de gordolobo y tomillo que había recogido de su jardín y preparó una cataplasma humeante en un cuenco. «Tráeme una manta», ordenó. Juntas cubrieron la cabeza del niño con la manta, golpeando el vapor caliente y medicinal. Maeve sostenía el cuenco, susurrando antiguas palabras de consuelo en gaélico, con una voz baja y constante que contrastaba con los jadeos entrecortados del niño. Durante minutos que se hicieron eternos, nada cambió. Entonces, lenta y milagrosamente, la tos áspera y peruna comenzó a suavizarse. La desesperada lucha por respirar disminuyó, reemplazada por respiraciones más profundas y húmedas. El cuerpo tenso del niño se relajó, bajo la manta, abrió los ojos de golpe y miró a su madre. De vuelta en la morgue, el enfrentamiento continuaba. Croft, recuperándose de la conmoción, comenzaba a animar a la multitud de nuevo. «No le hagan caso. La está protegiendo. Levémoslo». Justo cuando un hombre del frente se abalanzó hacia adelante, un grito rasgó la noche desde 2 calles más allá. Era Mary Gable. Llegó corriendo, con el pelo alborotado, el rostro cubierto de lágrimas e incredulidad. «¿Está respirando?», gritó con la voz quebrada de alegría. «Mi hijo respira. La fiebre está bajando». Se detuvo a trompicones ante la multitud, y su mirada se encontró con la de su marido. No fue una maldición. Ella, la irlandesa, lo salvó. Una oleada de confusión invadió a la multitud. Miraron de la madre angustiada y alegre al agente Croft, cuyo rostro se había desvanecido por la conmoción. El señor Gable se abrió paso entre los hombres atónitos, con una expresión de horror naciente en el rostro, y corrió hacia su casa. Uno a uno, los hombres bajaron sus horcas y rifles. El fuego en sus ojos se extinguió, reemplazado por la fría y enfermiza luz de la vergüenza. Sin decir palabra, la multitud se disolvió. Dejaron caer antorchas y fueron pisoteadas. Los hombres se dieron la vuelta y se arrastraron de vuelta a la oscuridad. Su ira se desvaneció, dejando solo el amargo sabor de su propia estupidez. Croft se quedó solo, su autoridad se evaporó, sus mentiras expuestas a la vista de todos. Elías permaneció en el porche,
con la escopeta aún en la mano, observando hasta que el último hombre desapareció en la noche. La calle volvió a estar en silencio. Los había derrotado, pero fue Maeve con su valentía silenciosa y su conocimiento olvidado quien realmente ganó la batalla. La mañana después de la turba fue inquietantemente silenciosa. El pueblo de Redempción parecía contener la respiración, avergonzado del frenesí que se había apoderado de él en la oscuridad. No hubo susurros mientras Elías barría las últimas astillas de su porche, ni miradas fulminantes cuando se dirigía al pozo a buscar agua. Solo había una pesada vergüenza colectiva que flotaba en el aire como humo. Poco antes del mediodía, una pequeña figura apareció al final de la calle. Era Mary Gable, con su esposo siguiéndola unos pasos, con la mirada fija en el suelo. Caminó directamente hasta el porche de la morgue y colocó un pastel de manzana recién horneado en el último escalón. Miró a Elías con los ojos aún enrojecidos, pero lúcidos. «Yo, te debemos la vida de nuestro hijo», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Y una disculpa». Luego volvió la mirada hacia la puerta abierta, donde Maeve observaba. «¿Nos equivocamos?», dijo simplemente, una profunda confesión de una mujer que había estado lista para verla condenada. Maeve sintió lenta y cortésmente. Era toda la absolución que Mary Gable recibiría y todo lo que merecía. El pastel fue la primera de muchas ofrendas silenciosas. Un saco de patatas apareció en su porche al día siguiente. Luego un haz de lena cuidadosamente apilado. Un tarro de mermelada. La gente de Redempción incapaz de expresar su vergüenza en voz alta. Intentó expiarla con pequeños y humildes regalos. Empezaron a ver a Maeve de otra manera. Ya no era la bruja extranjera. Era la mujer que había salvado al chico Gable. La mujer que, se susurraba, conocía los secretos de la tierra. Para Elías, presenciar esta silenciosa transformación era secundario a la que ocurría en su propio corazón. Durante años, su casa había sido un monumento a la muerte, un lugar de dolor silencioso y ordenado. Había mantenido la habitación de su hijo cerrada con llave, un santuario perfecto e intacto para una vida truncada. El aire interior estaba viciado por los recuerdos, los muebles cubiertos de telas blancas como pequeños fantasmas. Una semana después de la turba, se dirigió a esa puerta, giró la llave y entró por primera vez en años. La luz del sol, que entraba a raudales por la ventana, iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire. Vio el pequeño caballo de madera que había tallado, la cama donde Samuel había dormido. El dolor seguía a Ali, un dolor familiar, pero por primera vez se le unió algo más, el eco de la presencia sanadora de Maeve, el recuerdo de su valentía. Él la había devuelto la vida a la órbita de su mundo y era hora de dejarla entrar. Pasó los 3 días siguientes ordenando la habitación. No descarto los recuerdos. Guardo con cuidado los juguetes de Samuel en un baúl de cedro, pero quito las pesadas cortinas, ventilo el colchón y froto el suelo. En el rincón de la habitación, donde él soldaba con más fuerza, comenzó a construir. Usando madera sobrante y viejos paneles de vidrio, construyó un pequeño invernadero adosado, un lugar cálido y luminoso, un lugar para que las cosas crecieran. Era un acto de esperanza, una promesa de futuro. Lo terminó una tarde fresca, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos lavanda y rosa. Encontró a Maeve en su pequeño jardín, cuidando las hierbas que habían salvado una vida. «Tengo algo para ti», dijo. La condujo al invernadero recién terminado. El aire dentro era cálido y olía a pino recién cortado y tierra húmeda. Estantes alineaban las paredes, esperando. Maeve entró, levándose la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par, maravillada. «Elías», susurró. Él se quedó en la puerta, observándola. «Esta casa», comenzó en voz baja y firme, «no se ha sentido como un hogar desde que perdí a mi familia. Ha sido una casa de finales, un lugar para guardar el silencio». Se acercó un paso más, adentrándose en el aire cálido y vital del espacio que había construido para ella. Lo has llenado de algo más, no de ruido, sino de vida. La miró con una mirada directa y llena de una emoción serena y profunda. «Te pido que te quedes, Maeve, no como mi ama de llaves, sino como mi esposa. Te pido que hagas de esta casa nuestro hogar». Maeve miró a su alrededor, a los estantes vacíos que esperaban ser llenados, a la cálida luz,
al hombre que estaba frente a ella. Un hombre que le había construido un futuro a partir de su propio pasado roto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Sí, susurro. Oh, sí, Elías. La imagen final de su historia no fue la de votos ni ceremonias, sino la de una paz sencilla y serena. Meses después, Maeve se encontraba en su próspero invernadero, un pequeño Edén de brotes verdes y flores fragantes. La luz se filtraba a través del cristal, iluminando el tenue rojo de su cabello. Y ella cantaba. No era la triste canción de cuna de un alma perdida, sino una alegre y esperanzadora canción popular irlandesa, una melodía sobre nuevos comienzos y amor resiliente. Su voz, clara y segura, llenó el pequeño espacio y se perdió en el aire del atardecer. Elías estaba en el umbral, apoyado en el marco, escuchando. Una sonrisa, poco común y genuina, se dibujó en sus labios y se extendió por sus ojos. El pueblo de Redención seguía siendo un lugar de polvo y penurias, pero allí, en la funeraria, la vida volvía a crecer. El silencio se había roto, no con palabras sino con una canción, y fue suficiente. La historia de Elías y Maeve nos recuerda que, a veces, los corazones más tranquilos albergan el coraje más profundo y que la vida, la esperanza y el amor pueden florecer en los lugares más inesperados, incluso en una casa de sombras. Nos muestra que el hogar no es un lugar, sino una persona que elige verte cuando el resto del mundo te mira hacia otro lado. Si esta historia de encontrar luz en la oscuridad te conmovió, estás en el lugar correcto. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más historias inolvidables de coraje, pasión y redención desde el corazón indomito de la frontera estadounidense. Toca la campana para no perderte nunca una historia donde las almas heridas encuentran sanación y las miradas silenciosas hablan más que las palabras. Dale a me gusta y comparte esta aventura con alguien que crea que vale la pena luchar por el amor. Esto es Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde incluso en las sombras más oscuras, el amor encuentra la luz.